Bueno, bienvenidos entonces, buenas noches para todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Hoy sería nuestra tercera sesión si contamos la del sábado que fue más de preguntas, pero esta sería la tercera sesión. Em, y vamos a continuar entonces con los temas que tratamos la vez pasada en la plataforma. Recuerden que tenemos una plataforma donde está toda la información del curso. Aquí les voy a mostrar la plataforma. Esta vista que habíamos visto, bueno, los que de pronto habían visto otra forma de ver esta plataforma, y esta es un poquito variada, se cambia aquí en la parte derecha, donde hay una pestañita que apunta hacia abajo y me dice que hay una nueva experiencia. Entonces, la vista que están viendo en este momento, pues no es la nueva experiencia, es la antigua, porque yo la tengo pues desactivada, ¿listo? Entonces, por eso la tengo apagada. Me parece mejor la vista viejita que la vista nueva. Entonces, esta vista, eh, de todas formas, tiene todas las unidades del lado izquierdo, ¿listo? Entonces, no se les va a olvidar que aquí están las unidades. Por aquí está la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3 y la unidad 4. Recuerden que nosotros terminamos el curso la otra semana, entonces esto es un curso rápido de 20 horas. Y pues toca medirnos en los tiempos, porque todas las actividades las tengo que recoger pues hasta la fecha de finalización. ¿Bien? Entonces no se les va a olvidar enviarme las actividades antes de. Ya al día siguiente que finalice el curso, pues yo no puedo recibir actividades. Y es más, pues ustedes no van a poder ingresar a la plataforma para subir actividades. Les deshabilitan el enlace para subir actividades. Voy a ubicarme aquí en la unidad número 2. Aquí hay un grupo que se llama ambientación, recuerden que es el primer grupo que uno mira, donde se encuentra la guía de aprendizaje. Y la guía de aprendizaje, pues me cuenta cuáles son los temas que hay en cada una de las unidades. Posteriormente viene la fundamentación, que es el trabajo ya que hacemos nosotros, eh, donde hay un archivito, un documento PDF que nos habla de fórmulas, funciones en Excel. Aquí hay un video también informativo para que lo tengan presente, aunque está aquí en PDF, pero pues dice que es un video. Y la tarea. La tarea en este caso, bueno, son dos partes. En este caso es el archivo que dice taller módulo 2. Voy a aprovechar y les voy a mostrar cómo se descarga. Yo selecciono taller módulo número 2 y al seleccionarlo hay un botón en la parte de abajo que dice descargar. O hay un botón o hay una flecha que apunta casi siempre hacia abajo y esa es la que me permite descargar. Bien. Entonces, cuando hagan los ejercicios, los talleres, siempre descarguen ese taller. No hay necesidad de inventarse una hoja nueva, no hay necesidad de crear un archivo nuevo, porque eh, aquí ya está el ejercicio, ¿listo? Aquí ya está el archivo, ya está con todas las instrucciones de lo que hay que hacer. Entonces, la primera hojita siempre son las instrucciones. Miren que ahí hay un archivito donde dice objetivos del taller, eh, las instrucciones que hay que hacer acá, en la primera hoja ejercicios con fórmulas, es esta verdecita que está por aquí, y aquí me va dando unas indicaciones, ¿listo? Estas son las fórmulas que nos están dando, y hacemos la fórmula, que hacemos los operadores. Entonces, toda esta hojita, pues no hay necesidad de inventársela, no hay ningún problema para que la inventen, simplemente tienen que aplicar las instrucciones que hay acá en este mismo ejercicio. Y cuando lo solucionen, ya cuando lo solucionen, entonces debajo del taller, en la misma parte donde habla de apropiación de saberes, ahí mismo donde dice actividad de entrega, ahí mismo lo suben. ¿Listo? Entonces, ese siempre es la misma forma en todas las unidades. No se van a preocupar porque después de que lo hagan la primera vez, pues ya saben que la segunda es similar. ¿Bien? Entonces no se les vaya a olvidar descargar el taller y subir la actividad donde dice actividad de entrega. De cualquier unidad, no importa, pero eso pueden ya subirla, ¿no? La actividad cuando la termine. Y por último, hay una demostración, en el grupo de demostración hay una evaluación de cierre. ¿Listos? Para que lo tengan presente, eso es lo que toca hacer en todas las unidades.
Entonces, para los que no han enviado la unidad 1, pues no se les olvide que en la unidad 1 adicionalmente hay un foro. Ese foro, pues toca contestarlo, toca hacer el taller y toca presentar la evaluación. Y eso es de la unidad 1. Bien, recuerden que ya pues la pasamos, ya estamos entrando a la unidad número 2. Entonces, si está demorado en entregar la unidad 1, les recomiendo que la suba lo más pronto posible, porque el curso pues es bastante corto. Bien, la demora no es mucha la que tenemos que utilizar para este tipo de trabajos. Bien, entonces no se les olvide que suban los trabajos para poderlos evaluar. Los que ya me enviaron taller 1 y foro ya están evaluados, entonces ya pueden consultar en las calificaciones y ya está evaluado. ¿Listo? Foro y taller 1. Bien, eso ya está evaluado. Bien, hasta ahí alguna pregunta, no sé si alguno tenga alguna pregunta. Bueno, Buenas noches, profesor. buenas noches. Cuéntame, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Tengo una pregunta. Una vez Dime. terminado el curso, nosotros vamos a poder seguir ingresando a consultar, no sé, la información y lo de las fórmulas, los videos y eso. ¿Vamos a tener acceso o eso también restringen el acceso? Pues casi todos los cursos sí se suspenden el acceso. Puede ser que los primeros días todavía les den acceso al curso, a la información, pero yo siempre les recomiendo que descarguen las cosas antes de que finalice el curso. O que lo último que hagan, por lo menos el último día, es descargar toda la información del curso, para que no vayan a tener problema por si de pronto no tienen acceso posteriormente. Entonces sí, o vayan haciéndolo de una vez. Recuerden que yo les había mostrado que una de las tendencias que uno puede tener es crear carpetas por unidades y empezar a descargar pues la información de cada unidad. Entonces miren que aquí yo tengo varios archivos que pertenecen a la primera unidad. Lo mismo podría ser pues grabar los videos que yo les grabo de la sesión, pues esos también están en YouTube, pueden guardar el enlace, ¿sí? Entonces no se les olvide armar sus carpeticas y sacar la información. Yo se lo recomendaría que pues a medida que va pasando cada unidad la vayan descargando. Con eso pues se guardan todo. Se demora uno un poquito, pero ya tiene la información a futuro. ¿Listos? Para que lo Bueno, tengan muchas presente. gracias. Bueno, sí, es que no sé exactamente, no sé cuántos días les dan a ustedes posteriores, pero para evitar eso, que de pronto no sepamos una fecha exacta, pues es mejor descargarlo desde ahorita, que está activo. Bueno, listos. Vamos a empezar entonces. Vean aquí el chat un momento que me escribieron. A ver. Yolanda, el taller se descarga del enlace donde está la fundamentación, después de la fundamentación que dice apropiación de saberes, ahí dice taller módulo 2. Al presionar sobre ese título, se va a abrir una vista, pero esa vista pues es simplemente algo general. Yo lo que hago es descargar el archivo con un botón que está abajo que dice descargar o con una flechita también que apunta hacia abajo que dice descargar. Y cualquiera de esos dos descarga el taller. Bien. Y el taller pues es un archivo de Excel. Así como lo tengo por aquí abierto. ¿Listo? Miren que aquí tengo el taller ya descargado. Y lo acabé de descargar del taller número 2. ¿Listos? Bueno. Y aquí hay varios ejercicios que hay que hacer. Y esos son los que toca solucionar. Hay varias hojitas que toca tener en cuenta aquí. ¿Listos? Bueno. Bien. Como ejercicios, aquí ya empiezan a utilizar fórmulas o se empiezan a utilizar fórmulas. ¿Listo? Que eso es lo que nos compete en esta taller, en este capítulo número 2. Si ustedes ven aquí, hay una serie de escrituras o una serie de texto donde nos está diciendo pues cuáles son las fórmulas que debemos emplear. Bien, entonces una fórmula, y voy a abrir un archivito para hacer ejercicios de la unidad 2, que también pues me habla de fórmulas. Por aquí voy a empezar desde por acá. Básicamente una fórmula para que ustedes se acuerden. También se ejecuta de la misma forma que algo que se llama una función. Entonces, cuando yo tengo una fórmula, por lo general, usted no ve
una palabra que me indique qué operación está realizando, sino lo que ve es un símbolo. Mientras que cuando hace una función, usted sí ve una palabra que me indica o que me da un indicio de cuál sería la operación que estoy realizando. Bien. Entonces, cuando veamos más palabras, pues a eso lo llamamos funciones, y cuando veamos más símbolos, pues es más una fórmula sencillita. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta pues esas características. Salí, perdón, presioné donde no era. Bien, por aquí tengo una hojita donde voy a hacer operaciones, voy a borrar estas operaciones que hay por aquí, todo esto se puede borrar, no hay ningún problema, simplemente es para trabajo. Bien, entonces vamos a iniciar con las fórmulas. ¿Qué es importante tener en cuenta de las fórmulas y de las funciones? Que todo lo que yo escriba, ¿sí? Voy a suponer que aquí voy a escribir un número, y aquí voy a escribir un número, el número 1, por aquí voy a escribir el número 2, ¿bien? Y aquí en esta celda voy a necesitar el resultado. ¿Listo? Entonces, ¿dónde hacemos la fórmula o dónde creamos la fórmula? Nosotros siempre creamos la fórmula en donde necesitemos el resultado. Entonces, aquí mismo, donde yo necesito el resultado, en esa celda, es donde yo voy a crear la fórmula, ¿listo? O la función, dependiendo de lo que vaya a hacer. Y siempre que yo inicie acá en esta celda, lo primero que tengo que escribir es un símbolo que es el igual. Ese es el primero que tengo que escribir. Lo primero que tengo que escribir en una función o en una fórmula es el igual. Porque eso me indica que lo que viene es una operación, ¿sí? Dentro de una fórmula o es una operación dentro de una función. Entonces, el igual siempre me indica que hay una operación. Y adicionalmente, cuando tenemos fórmulas, pues hay una serie de símbolos que podemos utilizar. Por ejemplo, si nosotros hacemos una suma, pues utilizamos el más, ese ya lo conocemos. El más es bastante sencillo. El menos sería una resta. En el caso de la multiplicación, no funciona la X, sino funciona el asterisco. ¿Sí? Ese también se saca de la misma tecla que tiene el más. Eh, para los que no tienen teclado numérico por ahí al lado derecho. Y la división, o parte de la división, se hace con esta barrita que está en el número 7. Entonces allá en el número 7 se ve esta barrita inclinada y esta me indica división. Esto me permite hacer pues las 4 operaciones básicas. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces ahí ya tenemos símbolos que son pues utilizados en las operaciones. Voy a hacer aquí una operación o voy a hacer una escritura de algo que voy a hacer, como por ejemplo una operación y voy a escribir 2 más 4. Bien. Si yo presiono Enter, sigue estando escrito 2 más 4. ¿Sí? Ahí simplemente lo está tomando como texto y lo está tomando como si usted escribiera el 2, el símbolo más y el símbolo 4. Pero en este momento él no sabe que eso es una operación. ¿Sí? Él no sabe que tiene que sumar 2 más 4. ¿Cómo sabe Excel que tiene que sumar 2 más 4? Porque yo le debo colocar primero el igual, ¿sí? Después coloco el 2, el más y el 4. ¿Bien? Entonces, en esta forma que está escrita ahí, ahí sí él lo va a tomar como que tiene que realizar la operación y ahí mismo me va a decir cuál es el resultado. Entonces yo voy a presionar Enter y él mismo me muestra el resultado. Bien. Miren que aquí el resultado pues me dio la suma de 2 más 4. En este caso, cuando lo escribimos sin el igual, miren que él no hace operación. Cuando lo escribimos con el igual, él ya me muestra el resultado. Y cuando estoy ubicado en esta celda, aquí en la barra de fórmulas, en la parte superior, miren que me aparece la operación. Entonces ahí sí me aparece igual 2 más 4. ¿Sí? Aunque en la celda que está abajo, aquí en esta celda, me aparece el resultado, aquí me aparece el resultado, yo sé que por dentro él tiene una fórmula. ¿Y cómo podemos ver la fórmula? Pues en la barra de fórmulas. Por eso la barra de fórmulas pues es bastante importante, porque ahí vamos a ver la fórmula. Aunque al otro lado estemos viendo el resultado, en la barra de fórmulas vemos cuál es la fórmula que yo escribí. ¿Listo? Entonces, importante escribir el igual. El igual es el símbolo más común.
Hay unas personas también utilizan otro símbolo, pero el más común, el que ustedes siempre van a encontrar en la información, el que va a estar en ejercicios en cualquier lado, en YouTube, en todos ese tipo de sitios, pues el más común es el igual. Entonces, por eso es que siempre iniciamos las fórmulas con el igual. Bien, entonces donde necesito el resultado, pues no se les olvide que voy a colocar la fórmula y lo que voy a sumar. Ahora voy a borrar estos textos que coloqué aquí. Voy a borrar este que está aquí en verde. ¿Sí? Voy a colocar un número en la celda amarilla. Voy a colocar, por ejemplo, 45. Y en la celda azul voy a colocar, por ejemplo, 32. ¿Listo? Entonces, en la celda verde es donde voy a realizar una operación matemática, una fórmula. Y la fórmula, recuerden que siempre empieza con igual. Igual. En este caso, yo podría escribir 45, pero como ya lo tengo escrito en la parte superior, simplemente selecciono la celda donde está escrito el 45. Y la celda que tiene escrito el 45 es la celda F3. Entonces, mire que en la parte inferior, en la parte verde, me está referenciando a F3. ¿Sí? Y entonces me está referenciando al contenido que tiene esa celda. ¿Sí? Entonces, lo siguiente que tengo que hacer aquí, ¿qué sería? Colocar el símbolo de más, por ejemplo, si es una suma, y seleccionar el siguiente término. En este caso sería el de color azul, o la celda que tiene color azul, que sería F4. En este caso, mire que con referencias a celdas que contengan la información, pues yo también puedo hacer sumas. ¿Sí? En este caso le estoy diciendo, sume 45 o sume lo que está en la celda F3 con lo que está en la celda F4. Entonces, la fórmula ya está escrita, es una suma bastante sencilla. Y ahora voy a presionar Enter. Y entonces él me dice, mire, la respuesta es 77. Esa es una suma pues diferente a como habíamos visto anteriormente la del 6. La del 6 escribimos directamente los números. Aquí los estamos referenciando. ¿Sí? Uno va para la celda F3 y la otra referencia va a la celda F4. Si ustedes se fijan, puede ser aquí en la parte superior donde está la barra de fórmulas. F3 tiene un color azul, ¿sí? O está escrito en color azul. Y alrededor de la celda 40, de donde está escrito el número 45 hay un borde de color azul. Hay un bordecito azul. Y lo mismo pasa con F4. F4 tiene un color rojo. Y si yo me ubico en este bordecito que está alrededor de la celda azul, pues el borde es rojo. ¿Bien? Entonces ahí ya me está indicando cuáles son las celdas que estoy seleccionando. ¿Por qué les cuento esta partecita de la relación? Porque si yo necesito cambiar la operación donde saqué el 6, porque ya no necesito sumar 2 más 4, sino necesito sumar 2 más 5, pues tengo que editarla. La puedo editar en la barra de fórmulas, ¿sí? Selecciono el número que voy a cambiar y lo coloco. ¿Sí? Y presiono otra vez Enter. Entonces ahí ya me cambia el resultado. Ya no es 2 más 4, sino es 2 más 7. ¿Me demoro un poquito a la hora de ir a cambiar el resultado en la barra de fórmulas? Sí, me demoro un poquito. Eso sí, se demora un poquito mientras que lo edita. Pero, ¿qué pasaría si yo utilizara esta fórmula o este espacio amarillo y este azul? Pues fácil. Yo en el espacio amarillo, cuando lo seleccione, pues simplemente escribo el número y automáticamente la suma de abajo se cambia o se realiza otra vez. Y ahí entonces me está diciendo que la suma es 88. Si cambio el 32, me paro en el 32 y coloco, por ejemplo, 14, entonces ya él me dice que la suma total es 70. Entonces, miren que esta fórmula o esta forma de hacer las operaciones, pues es a veces más interesante porque yo puedo relacionar celdas que pueden variar. ¿Sí? Aquí yo le puedo hacer pues varios cambios a esas celdas. Inclusive a veces uno se da cuenta de los errores. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí qué pasaría en este caso de que genere un error. Celda amarilla, miren que ahí aparece la celda amarilla, pero no escribí un número, lo que escribí fue texto, ¿sí? Entonces él lo que va a hacer en la operación es generarme un error, porque él me está diciendo cómo sumo la palabra texto al número 14.
no hay forma de sumarlo, no existe una operación matemática que sume eso. Entonces ahí es donde aparece este error que dice valor, porque me está indicando que en la operación, ¿sí? O los valores que estoy tomando para la operación, pues hay algo que está mal. En este caso lo que está mal es en la celda amarilla. Y ahí es donde genera el primer error. Mientras que si coloco números, pues él ya se le quita el error y vuelve y hace la operación automáticamente. Entonces miren que aquí también me está indicando Excel, pues cómo se puede presentar un error. Y yo puedo reproducir el error y puedo empezar a mirar pues cuál es el error que se me está generando. Y también, bueno, aquí también cuando está escrito la palabra del error, hay un cuadrito de color verde del lado izquierdo, donde dice valor, y aquí me va a sacar como una advertencia. Y dice, un valor utilizado en la fórmula es de un tipo de datos erróneo. Ella me está dando una indicación de que hay algo que está erróneo en la fórmula, ¿sí? O está tomando datos de un sitio pues que me está mostrando cosas diferentes a un número. En este caso, pues texto. Entonces, así también puedo mirar un error y también me puedo dar cuenta que puede existir un error. La fórmula, claro, está perfecta. Lo que pasa es que lo que tenía mal era la entrada de datos, que era la celda de color amarillo. Esa sí era la que estaba mal ahorita. Pero aquí ya con números pues la corregimos y él hace la operación sin problema. Bien, entonces esas operacioncitas hay que tenerlas en cuenta también, incluso con los errores. Voy a cambiarle el símbolo en la parte de arriba, en la barra de fórmulas, y en vez de ese más que tengo ahí le voy a colocar un asterisco y presiono Enter. Un asterisco y presiono Enter. Entonces lo que hace que es una multiplicación. Bien, entonces eso es básicamente lo que estamos haciendo con las fórmulas. ¿Se puede hacer operaciones matemáticas con eso? Sí. Miren aquí lo que yo puedo hacer. ¿Listos? Esos son los 4 símbolos que yo puedo utilizar, bastante sencillos. O puedo utilizar otros símbolos. Entonces voy a mirar aquí unos símbolos que están aquí en la parte de abajo. Y para los que se acuerdan de matemáticas, pues esos símbolos son el mayor que, el menor que, el igual, el mayor que o igual. Bueno, esos números que están ahí. El único raro, o de pronto si lo conocen ya, el único como medio raro es este que tiene los dos símbolos de menor que y mayor que juntos. A este símbolo lo conocemos como diferente. Entonces es como la operación contraria al igual. En este caso el igual que está pues aquí aparte, la operación contraria sería este que es diferente. Bien. Entonces yo también puedo hacer estas operaciones. Estas operaciones son operaciones de tipo lógico, ¿sí? O de comparación, en este caso, y puedo comparar pues dos datos. Entonces voy a colocar aquí en esta celda amarilla un número, por ejemplo el 5, y en la verde voy a colocar el 4. Entonces voy a hacer una operación de comparación en la celda azul y aquí voy a comparar algo. Entonces, por ejemplo, empiezo a hacer la fórmula, escribo igual, ¿sí? Le digo o selecciono en la celda amarilla, le digo la celda amarilla es mayor que la celda verde. Entonces ahí selecciono la celda verde. Entonces miren que la operación dice igual H15, que es la celda amarilla, mayor que I15, que es la celda verde. Entonces aquí yo también puedo hacer operaciones de comparación. En este caso voy a presionar Enter y miren lo que me aparece acá. Me dice que lo que está escrito en la celda amarilla efectivamente es mayor que lo que está escrito en la celda verde. En este caso, ¿cuál es la respuesta? Verdadero. ¿Listos? Entonces, esa es la respuesta que él me va a colocar en caso de que yo haga estas comparaciones o utilice estos operadores de comparación. ¿Listo? Entonces, estos me permiten hacer comparaciones. Puede ser que pase lo contrario. Esta celda, el símbolo. El símbolo se saca del teclado, ¿sí? El teclado por aquí en la parte izquierda, al lado de la Z, ¿sí? Están los dos simbolitos. Hay una tecla que tiene el mayor que y el menor que. Entonces, uno pues funciona solo presionando la tecla y el otro funciona presionando una tecla que hay por aquí al ladito, que por lo general tiene una flecha hacia arriba o se llama Shift. ¿Bien?
Entonces, ahí están esas dos teclas. Bueno, puede pasar lo contrario, que este número 5 pues fuera menor, entonces voy a escribir el 3 y presiono Enter. Miren que aquí la respuesta pues ya me dice que es falso. Me dice que la celda amarilla, ya cuando hago la prueba le pregunto, ¿celda amarilla es mayor que la celda verde? Me dice falso. Entonces, esa es una operación de comparación. O puedo decirle que de pronto sí son iguales, entonces voy a quitarle este mayor que y le voy a colocar el igual. Y presiono Enter. Entonces aquí me dice, ¿son iguales? Falso. Voy a colocar otro número, el 9. Falso. Si coloco los dos iguales, verdadero. O, bueno, puede pasar. En este caso yo compare lo que está escrito en la celda amarilla, texto, con lo que está en la verde, 9. Y él me dice, no, eso no son iguales. Pero si yo escribo la misma palabra a ambos lados, pues él reconoce que las dos palabras son iguales y me coloca verdadero. Entonces, esta es una operación entonces que me permite comparar con estos símbolos que se llaman símbolos relacionales. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Profesor, Cuéntame. me gustaría que si nos puede poner un ejemplo utilizando varias como fórmulas matemáticas. Por ejemplo, sumar, le quito este porcentaje y lo divido por tanto. Mm, utilizando estos valores que están aquí, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, Exacto, pero que se utilice un operador matemático, por ejemplo, varios al tiempo, la suma, la resta y la división. bueno, entonces miren acá. Por ejemplo, en la que teníamos ahí estábamos haciendo una multiplicación. Yo simplemente le voy a cambiar aquí el símbolo de más. ¿Sí? Bien. Cuando necesito agrupar operaciones, pues se puede utilizar un paréntesis. Sin embargo, pues el Excel también respeta la jerarquía de las operaciones. Sin embargo, pues a veces no nos acordamos cuál es la jerarquía de las operaciones. Recuerden que las operaciones que se realizan primero son la multiplicación y la división y posteriormente se realiza la suma y la resta. Pero cuando hagan operaciones matemáticas, pues es más importante lo que está dentro de los paréntesis. Entonces, por eso es que a veces utilizamos tanto los paréntesis, porque necesitamos que eso lo tenga en cuenta, pues muy aparte de las siguientes operaciones. En este caso, pues es una suma lo que está dentro del paréntesis y yo le puedo decir que después reste otro dato adicional. Por ejemplo, voy a seleccionar donde está el 9, ¿sí? Y aquí ya empiezo a tener pues variación en los símbolos que estoy utilizando. Aquí ya empiezo a tener pues una suma dentro de los paréntesis y después le digo que cuando haga la suma, pues me reste el valor que está en la celda donde está escrito el 9. Entonces aquí ya empiezo a combinar más operaciones. Y en este caso, ¿sí? El resultado que me dio, mm, pues es un 57. Realmente si nos ponemos a mirar aquí la suma, voy a hacerlo aquí la operación otra vez de suma. Coja este, sume este, esto con este, 66. ¿Listo? Y 66 menos el número que está colocando aquí, pues es un 9. Entonces ahí sí me da 57 el resultado. Bien. Entonces yo puedo empezar a colocar más operaciones aquí, sí. Toca tener cuidado, pues, qué operaciones las puede estar realizando de primeras y cuáles no. Para evitarse eso, pues uno puede utilizar también paréntesis para que haga las operaciones primero, las que están dentro del paréntesis. ¿Listo? Entonces usted puede colocar operaciones dentro de la misma línea y hacer pues varias operaciones matemáticas. Lo otro que usted podría llegar a hacer fuera de estas operaciones matemáticas en esta forma es que empiece a utilizar pues varios datos y haga operaciones sucesivas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer una suma, ¿sí? Por aquí podemos coger ese valor y aplicarle un porcentaje, ¿sí? Y esto pues podemos realizarlo en forma sucesiva. Voy a decirle entonces aquí en esta suma, en esta celda que dice, debajo de la celda que dice suma, le voy a decir que igual, que me coja este valor y le sume, mm, por ejemplo, un valor fijo, ¿sí? Que le sume siempre un valor fijo. En este caso, un 4.
Entonces le voy a decir que lo que esté en F3 siempre le sume un 4. Y aquí ya me da el resultado y miren que coge 52 y le suma un 4. Entonces aquí lo estoy sumando por un valor fijo. Bien, y ahora en el siguiente, ¿sí?, le voy a decir que igual coja el valor que tenemos aquí de 56 y, por ejemplo, lo multiplique por 5%. ¿Listo? Entonces aquí le voy a presionar Enter. Bueno, les voy a poner aquí este numerito más fácil. ¿Listos? Bueno, más fácil aquí con este 100. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo al 100 que le saque el 5%. En esta operación donde estoy diciendo que coja el valor de H3 y lo multiplique por el 5%. Cuando yo ubico este símbolo así, esta multiplicación es 5 y ese porcentaje, le estoy diciendo pues que me saque el porcentaje de la celda H3. En este caso el 5% es lo que estoy sacando. Bien. Si yo le diera, por ejemplo, el 20 de 100, el 20%, ¿sí?, que me sacara el 20% de lo que está en H3 y presionara Enter, pues aquí ya me está dando 20%. ¿Listo? Entonces también se puede hacer de este tipo de operaciones pues en forma sucesiva. Puede ser que en algún momento les digan, bueno, en esta columna sume tal valor, en la siguiente entonces ahora al valor anterior sáquele un porcentaje, ¿sí?, y así sucesivamente. De pronto aquí le dicen que haga el total, ¿sí? Y entonces el total sería, coja el valor que tenga aquí en 100 más el porcentaje, ¿sí? Y aquí ya pues nos da un valor que es la suma eh, de los otros dos resultados que acabamos de hacer. Entonces, sí lo puede hacer en esa forma también. Y esa es otra de las formas que también uno encuentra mucho en las operaciones matemáticas. ¿Listo? Donde puede hacer varias operaciones que sean sucesivas. Entonces, una depende de la otra. En el momento en que yo cambio un número, voy a cambiar aquí el 96 por un 50. Entonces, todos los valores pues ya empiezan a variar. Y miren que ya automáticamente él hace todas las operaciones. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Así pues puedo hacer varias operaciones sucesivas. Estas ya son un poquito más complicadas porque la respuesta es verdadero o falso. Entonces, combinarlas con las que estábamos haciendo anteriormente, pues no es tan fácil. ¿Listo? Entonces aquí sí ya tendríamos que hacer o buscar por qué tendríamos que hacer una comparación, ¿sí? O cuál sería la razón de hacer una comparación con estos símbolos. ¿Por qué necesitaría comparar, por ejemplo, ese total? Podría ser que yo quisiera comparar con un valor fijo para dar una respuesta, ¿no? De verdadero o falso. ¿Listo? Entonces aquí esta es una fórmula también que pueden aparecer en las operaciones. Aquí en el ejercicio que teníamos de la fórmula, ¿listo? Miren que aquí pues hay operaciones sencillas, pero aquí ya empiezan a hacer algunos cambios en las operaciones. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Estos son algunos cambios que se pueden realizar. Pero aquí pues realmente la que tiene operaciones sucesivas es la última. Miren que la última tiene una multiplicación, tiene un porcentaje, tiene una multiplicación y, bueno, este símbolo, uy, este símbolo a mí se me olvidó dónde es que se saca, pero bueno, les voy a dibujar el símbolo que está aquí. Es así, ¿listo? Este símbolo, ¿qué significa? Esto significa que esto es una potencia, ¿listo? Para los que se acuerdan de potencia, por ejemplo, les voy a escribir una potencia 2 a la 4 o elevado a la 4. Esto se llama una potencia, ¿listo? Para indicar que este número está elevado al exponente 4, también se puede escribir 2, este símbolo y 4. Entonces, esta escritura es la misma que aparece acá. ¿Listos? Entonces, esa es la misma escritura. Si quieren ese símbolo, pues ahorita no me acuerdo dónde está. En algunos teclados está cerca la ñ. ¿Sí? Este símbolo que aparece por aquí. Pero como ya está aquí escrito, entonces lo podemos seleccionar y lo podemos copiar cuando lo quieran reutilizar. ¿Listo?
Entonces, ese sí lo puedes sacar. Si no le sale por ahí, venga, probamos a ver si me sale con el... En algunos computadores sale con el Sí. AL y el 94. Alt 94, bueno, Sí, ya señor. ahorita lo probamos. Entonces, ¿cómo lo probé ahorita? También con la tecla Alt, ALT, la tecla Alt, ¿sí? Al lado de la ñ hay unos paréntesis rectos y unos corchetes y ahí aparece el símbolo de exponente. Entonces, ese es la V que aparece como al revés. Y cuando yo necesite colocar el exponente, pues lo que tengo que hacer es escribir el número después. Entonces, escribamos el número que acabamos de decir, 2 elevado a la 4. Entonces, escribo 2, que es la base, Alt y la tecla que está al lado de la ñ, y ahora escribo el 4. ¿Sí? Cuando escriba el 4 es cuando va a aparecer el símbolo de potencia. ¿Listos? Entonces, ese es otro símbolo que también pues, puede aparecer, que no es muy común que aparezca, pero bueno, ahí ya saben que puede aparecer la potencia también. Con símbolos, pues no es común que se aparezca la potencia. Bien, por aquí hay otra operacióncita que también es interesante, aunque pues uno la hace por lo general con funciones, que también me permite unir cosas. Entonces voy a colocar aquí título, voy a colocar aquí. ¿Listo? Vamos a probar la operación aquí. Sería coger texto y utilizar este que se llama el ampersand y la siguiente celda. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos acá? Coloqué la H15, que es la celda amarilla. Coloqué el símbolo que es como un 8 que está en el número 6. Si ustedes ven allá su tecla número 6, allá encimita del 6 está ese símbolo. Y la siguiente celda. Este símbolo me sirve para concatenar. ¿Listo? Concatenar es unir. ¿Listo? Entonces eso es lo mismo que unir cadenas de texto. Cuando uno dice cadenas de texto es cuando uno lee todos estos caracteres, ¿sí? Y están unidos, estos 5 caracteres que forman la palabra texto, pues están unidos. Y esos 5 caracteres es una cadena de texto. ¿Listo? Lo mismo título, solo que título es más grandecito. Título tiene 6 caracteres. Entonces es una cadena de 6 caracteres. Y lo que está haciendo que es unirlos. ¿Listo? Entonces unió lo que está en H15 con lo que está en I15. Y ahí quedó pues pegadas las dos palabras. Aquí podemos probar colocando comillas, espacio, comillas y otra vez el símbolo eh, de unión. ¿Listo? Y miren que aquí lo que hizo fue agregarme un espacio adicional. ¿Listo? Entonces, así fue que agregué un espacio, miren, colocando comillas, espacio, comillas. ¿Listo? Como uniéndole ese espacio. Entonces, a la celda H15 le uní un espacio y después le uní lo que está escrito en la I15. Y listo. Entonces ahí ya empezamos a tener eh, uniones de texto o concatenar elementos que están separados. ¿Listo? Entonces aquí también se puede concatenar. Por ejemplo, yo puedo hacer concatenar elementos. Vamos a ver si por aquí hay algún listado en esta parte. Bueno, por aquí. Miren que aquí aparece el nombre y apellido. Entonces puedo decirle igual. Seleccione aquí donde está el nombre. El símbolo de unión que está allá en el número 6. Colóquele una comilla, espacio, otra comilla, el símbolo de unir y ahora sí colóquele el apellido. Entonces cuando yo presione Enter, me va a aparecer Carlos, espacio, Beltrán. Voy a presionar Enter. Miren que ahí ya me unió los dos. ¿Listo? Estas son operaciones de concatenar en este caso. Y pues en este ejercicio que tengo ahí, pues lo que se hace es eso, concatenar. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Bien, otras operacioncitas que también se pueden utilizar ya tienen que ver con las funciones. Y las funciones son palabras, ¿listo? Entonces las funciones pues actúan un poquito diferente porque ya son palabras.
Voy a colocarles Perdón, por acá una función. ¿Perdón? perdón. Es que yo estuve viendo los tutoriales ayer, los Sí, videos de apoyos, y me queda duda sobre el punto y coma, en qué momento se debe colocar cuando uno quiere como separar la palabra. O las comillas son para los espacios y el punto y coma es que cuando le iba a hacer el ejercicio me arroja un error. Entonces no, el punto y coma no tengo claridad en qué momento es que lo debo colocar o qué es lo que significa. bueno, ok. Entonces, les voy a contar aquí, primero voy a iniciar aquí con funciones y ya vamos para allá. Entonces, las funciones, como les decía, son palabras, ¿listo? En este caso ya son muchas palabras que existen. Eh, digamos que nosotros no es que nos vayamos a aprender todas, pero si aprendemos una que otra, pues que nos es bastante útil. En este caso, para aplicar una función, yo debo iniciar también con el símbolo igual, ¿listo? Eso es lo que tiene cualquier función. O cuando vayamos a aplicar una función, pues debo igual presionar el símbolo igual. Debo conocer a continuación cuál es la palabra que necesito. ¿Listo? La palabra es la función que yo voy a llamar o a otras personas dicen a invocar. Entonces, puedo utilizar una bastante sencilla. Por ejemplo, hay una función que se llama hoy. ¿Listo? Y cuando yo la empiezo a escribir, voy a escribir solo la H. Miren que él me empieza a mostrar una selección de palabras o de funciones que empiezan con la letra H. ¿Listo? Entonces aquí dense cuenta que hay varias que empiezan con la letra H. Yo puedo seleccionar cualquiera de ellas, por ejemplo, voy a seleccionar hoy, ¿sí? Y me da una descripción adicional de la palabra. Me dice hoy, ¿sí? ¿Y cuál es la definición de esa función? Dice, devuelve la fecha actual con formato de fecha. Ustedes ya conocen el formato de fecha y lo que me está a devolver esa función cuando yo la aplique es la fecha de hoy. Me va a devolver 27/10/2021. ¿Listo? Que esa es la fecha de hoy. Entonces, ¿cómo hago yo para seleccionar esta función? Entre todas estas, con un clic me queda así azulita. Entonces, tengo que presionar dos clics para utilizarla. Miren que aquí aparece la palabra ya hoy. ¿Listo? Si la quiero utilizar así, pues no hay ningún problema. Se puede utilizar de esa forma. O la puedo escribir completa. Hoy. ¿Listo? Mire, ahí escribí hoy. ¿Listo? O la puedo seleccionar con doble clic. Y él lo que hace es colocar la palabra y abre un paréntesis. Lo que esté dentro de los paréntesis se conoce con el nombre de argumentos. En este caso, esta función es muy sencilla. Esta función no necesita nada dentro de los paréntesis, ¿sí? Porque esta es bastante sencilla. Pero hay otras que sí vamos a ver que necesitan algo dentro de los paréntesis, ¿sí? Necesitan argumentos, que eso es lo que es lo importante. Entonces voy a presionar aquí Enter. Esta es una función muy sencilla, una función de tiempo. Y miren lo que me aparece ahí. Me aparece 27/10/2021. Entonces así trabaja una función. Con una palabra y unos argumentos, en este caso esta no necesita argumentos, pues él me da un resultado. Y en este caso me da la fecha de hoy. ¿Listo? ¿Qué pasaría mañana? Pues me da la fecha de mañana. Él se actualiza cuando nosotros abramos el archivo y ya no me va a mostrar 27, sino me va a mostrar 28. Eso es el trabajo de esa función. ¿Listos? Y en este caso, pues hay funciones que no necesitan argumentos. Hay otras que sí necesitan argumentos. Entonces voy a colocar por aquí un ejemplo de una. En esta celda H. ¿Listo? Vamos un poquito. Listo. Aquí en la celda H. Voy a utilizar una pues que es bastante fácil deducirla porque es una suma. Voy a empezar a escribir su sum, por ejemplo. ¿Sí? Miren que aquí hay varios tipos de suma y esos varios tipos de suma, pues voy a seleccionar el primero que dice suma, que está solito. ¿Bien? Miren que automáticamente él me muestra o me abre un paréntesis y me dice número uno. Por ahí abajito me dice número uno. ¿Qué me está diciendo? Que debo seleccionar el número que yo quiero sumar. ¿Sí? Por ejemplo, voy a seleccionar el 4. ¿Bien?
Después me dan el ejemplo donde es que estoy escribiendo la fórmula. Después de número 1 me dice punto y coma. ¿Y aquí para qué sirve el punto y coma? Para separar argumentos. En este caso estoy diciéndole, coja el número 4, ¿sí? Punto y coma. Y el siguiente argumento puede ser, por ejemplo, el 6. Ahí me está separando los dos números. Él me está diciendo F3 es diferente a F5, ¿sí? En cuanto a la selección. Son dos argumentos que estoy colocando para la suma. Si le digo que hasta ahí son los argumentos, pues debo cerrar un paréntesis y presionar Enter. Entonces miren lo que él hizo. Él tomó lo que está escrito en la celda F3, que es el 4, y lo sumó con lo que está escrito en la F5, que es el número 6. ¿Sí? Ese es el uso que se le da al punto y coma. Yo podría hacer una operación mucho más larga, sí. Entonces puedo decirle, por ejemplo, ahora sume, fuera de que sume el 4 y sume el 6, súmele este 3. ¿Sí? Sume lo que está en la celda F7. Punto y coma. Ahora sume lo que está en la celda F11. ¿Sí? Y miren que las separaciones siempre se hacen con el punto y coma. Eso se llama un separador de argumentos o un elemento que me va a permitir pues, separar los diferentes argumentos. Entonces, para eso es que se utiliza el punto y coma, para separar. Y miren que los 4 cuadritos que yo tengo están separados. No necesariamente están de forma consecutiva. ¿Listo? Entonces, mire que el 4, el 6, el 3 y el 6 que volví a tomar, pues todos están separados en distintas posiciones. Entonces, así es que puedo sumar con porcentajes, con argumentos separados. ¿Listo? Voy a cerrar aquí el paréntesis y voy a presionar Enter. Entonces, él sumó el 4, sumó el 6, por aquí nos dio 10, después le sumó el 3, y nos da 13, y después le sumó el 6, y efectivamente nos dio 19. ¿Listos? Entonces, esa operación se puede hacer con esos símbolos que son los de separación de argumentos. En este caso, el punto y coma. Lo otro que yo podría hacer, voy a hacer aquí una operación de suma también. Igual, suma. Miren que aquí estoy abriendo los paréntesis. Voy a decirle, seleccione el primero, pero resulta que yo quiero seleccionar todos al tiempo, ¿sí? Entonces, puedo seleccionarlos todos al tiempo. Y miren la diferencia que hay en esta selección. Aquí ya él no está separando con un punto y coma. Él está colocando 2 puntos entre la primera celda, que es F3, y la última, que es F11. ¿Sí? Entonces, aquí ya hay una diferencia. Él ya no me está diciendo que son 2 elementos separados. Me está diciendo que eso se llama un rango o que es un rango de datos que debo sumar. ¿Cuál es el rango de datos o de dónde a dónde comprende el rango de datos? Comprende desde la celda F3, que es esta, hasta la F11. Ese hasta o ese 2 puntos, el 2 puntos que está escribiendo ahí automáticamente, hace que él tome todos estos números, todo este rango de números lo tome y después le aplique la operación de sum. Entonces él me va a sumar todos estos números. ¿Listos? Con ese 2 puntos. Voy a presionar Enter. Y mire que él me dice que la suma es 45. ¿Bien? Entonces esa es la diferencia en utilizar punto y coma y 2 puntos. El punto y coma se hace para separar argumentos y el 2 puntos se utiliza para seleccionar pues varios datos que están consecutivos. ¿Sí? Aquí los seleccioné de forma, pues en la misma columna de forma vertical, pero eso también se puede hacer de forma horizontal. Desde que estén consecutivos no hay ningún problema. O pueden ser más grandecitos inclusive. ¿Sí? Tener más columnas y más filas. Igual le va a colocar ese 2 puntos. Ese 2 puntos va a ser muy común cuando vayan a seleccionar varios datos al tiempo. Y consecutivos, ¿no? La idea es que sean consecutivos. Si están separados, sí toca utilizar punto y coma. Bien. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Hasta ahí no sé si hay algún problema o alguna duda. Gracias, Mónica, muy bien. Muy amable con ese pulgar arriba. Milena, muchas gracias, muy amable.
Joana, bueno, listo. Lady, muchas gracias. Sandra, todo bien, gracias. Bien, Cristian, muy amable. Yo les decía que son muchas palabras, muchas, muchas, muchas. Entonces, aquí arribita, en las pestañas, hay una pestaña que se llama fórmulas. ¿Listo? Cuando yo presiono fórmulas, él me muestra una opción que dice biblioteca de funciones. ¿Sí? Y todas las palabras, que acuerden que se llaman funciones, están aquí en este menú de arriba. ¿Listo? Todas las palabras, separadas por grupitos. Entonces ahí vamos a encontrar las palabras que necesitemos. Por ejemplo, voy a buscar aquí las que digan matemática y trigonométrica. Y me voy a bajar entre todas estas palabras que hay que son funciones. Y voy a ir a buscar la S. Y miren que aquí encuentro la suma. Inclusive si me ubico encima de esa palabra, me da un ejemplo de cómo debería escribir la fórmula o la función. ¿Sí? Mire, debería escribir la suma, que es la palabra. Abro paréntesis, escribo el argumento, que sería el número 1, punto y coma, número 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y cierro paréntesis al final. No se les olvide cerrar paréntesis. ¿Listo? Cuando abran el paréntesis de una función, siempre tienen que cerrarlo. No importa la que sea, pero siempre tienen que cerrarlo. Entonces aquí hay muchas funciones. ¿Listo? Eso sí, no me pongan a buscar resta porque resta aquí no está. ¿Listo? Bueno, está residuo, que acuérdense que esto es una parte de la división, ¿sí? Y por supuesto, si está residuo, pues debe estar cociente. Entonces, por aquí arribita está cociente. Recuerden que son dos partes de la división, que son el resultado de esa operación. Entonces está el cociente también aquí seleccionado. ¿Listo? El residuo y el cociente. Multiplicación, por aquí abajito debe estar la multiplicación. Múltiplo, uy, no está. ¿Qué otra palabra tiene la multiplicación? Si aquí no está. ¿Quién se acuerda? Otra palabra que no sea multiplicación. ¿Producto? Producto, muy bien, perfecto. Entonces por aquí, miren, aparece producto. ¿Listo? Y dice, multiplica todos los números especificados como argumentos. Entonces, si yo quiero hacer una multiplicación, pues utilizo la palabra producto. Miren que aquí arribita está la palabra potencia. ¿Se acuerdan cuando estábamos ahorita haciendo una potencia? Ahí también está la palabra potencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo haría de otra forma la potencia que estábamos escribiendo la otra vez? Pues escribo igual, utilizo la palabra potencia, escribo el primer número es la base, 2, punto y coma, y ahora sí escribo el exponente, en este caso el exponente era 4, y cierro paréntesis. Y ahí ya está escrita la misma potencia que teníamos anteriormente, o que estábamos escribiendo anteriormente. Esto es un 2 a la 4, esto mismo que estamos viendo acá, o como estábamos viendo con el otro símbolo, 2, este símbolo y el 4. Esto es la misma potencia que estamos escribiendo acá. ¿Listos? Bueno, pues cualquiera de esas me va a funcionar y me va a dar el mismo resultado. Voy a presionar aquí un Enter y me dice pues que la potencia de 2 a la 4 es 16. Ese es el resultado de esa potencia. ¿Listo? 2 elevado a la 4. Aquí hay un formato de fecha. Perdón un momento. De personalizado es. Y listo, generar. Bien, ¿sí ven que me dio el mismo resultado, 16? Entonces ahí ya sabemos que con la palabra potencia, ¿sí?, también se puede hacer esa operación. Entonces, no se les olvide que en las fórmulas están todas las fórmulas que uno necesite. Es más, yo les estaba hablando de una fórmula que se llama, que es concatenar cuando unimos cosas. Entonces voy a ir a las fórmulas de texto y miren que aquí aparece la palabra concat, ¿sí? Y dice, concatena una lista o rango de cadenas de texto. Esa es una palabra que se utiliza también para unir cosas, que también funciona como el ampersand. Voy a unir aquí, en esta celda voy a concatenar, miren que también aquí aparece la palabra
Concatenar, voy a unir la palabra matemáticas, punto y coma, con la palabra texto. Entonces, esta sería la función. Igual concatenar, una lo que está en la celda de 9 con lo que está en la celda de 10. Y enter. Y miren que ahí unió toda la palabra. ¿Sí? Claro, sin el espacio porque no le metimos el espacio, ¿no? Recuerden que el espacio se hace con comillas, espacio, comillas y ahora sí punto y coma. Entonces aquí hay una modificación a la fórmula. ¿Listos? Miren que ahora sí le colocó el espacio con esa fórmula de concatenar. ¿Listos? Bueno, pero son muchas funciones. Toca es empezar a mirarlas, pues cuáles se necesitan, porque es que hay muchas. Hay unas que hacen pues unas operaciones que no van al caso ahorita, de pronto hasta que unas que uno no sabe que existen, pero pues de a poquitos uno va aprendiendo cada una de las funciones y las va aplicando. ¿Listos? Bueno, miremos otra función. Si hay alguna pregunta, no se les olvide hacerla. Borremos estas funciones que aparecen acá. Bien. Ahora voy a coger aquí, de esta lista que aparece aquí. Voy a primero a contar. ¿Listo? Voy a contar primero. Voy a contar y necesito contar de este grupito. Voy a ponerle un color. Necesito contar cuántas veces aparece el número 6. Por ejemplo, este 6. Dentro de ese listado, ¿cuántas veces aparece el número 6? Lo voy a colocar con colores para que se den cuenta que son 3 veces. ¿Listo? Pero esto lo voy a hacer con función. No es que lo vaya a contar así al ojo siempre. Eso sí me toca hacerlos con una función. Voy a colocar igual aquí, el igual. Voy a colocar, empezar a utilizar la palabra contar. ¿Listo? Miren que ahí esa palabra pues tiene muchas variaciones. Entonces aquí me dice contar, contar punto blanco, contar punto sí, contar punto sí, punto conjunto. ¿Listo? Ubíquense cualquiera de esas palabras y le da la definición al ladito. Dice, por ejemplo, contar, dice, cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. O sea, me diría cuántas celdas tienen números. ¿Sí? Entonces ese no me serviría. Voy a pasar aquí a donde dice contar punto sí. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. En este caso, ¿cuál sería la condición? Que sean los números 6. ¿Sí? Si encuentra el número 6, pues cuéntelo. Entonces voy a utilizar esta palabra que se llama contar.sí. ¿Listo? Bueno. Lo primero que me dice ahí es que si tengo un rango, ¿sí? O cuál es el rango donde voy a contar. Entonces voy a seleccionar todas estas celdas, que ese es el rango. ¿Listo? Miren cómo escribió el rango. De F3, 2 puntos, F11. ¿Sí ven que esa es la fórmula que estábamos viendo ahorita? Bueno, entonces ese es un rango de números. Punto y coma. Y le voy a decir ahora cuál es el criterio. Vamos a ver si nos lo recibe solito el número con 6. Entonces le voy a decir 6. ¿Listo? Si no nos lo recibe ahí, pues nos va a fallar la fórmula. Eso no es nada menos. Y lo cambiamos. Voy a cerrar aquí. Y lo ideal es que él me cuente cuántas veces está el número 6. Si no me funciona, pues cambiamos el número 6. Miren que aquí me dice que lo encontró 3 veces. Y si estamos contando, pues efectivamente miren que ahí me dice que son 3 veces los que tenemos. El número 6. ¿Sí? 1, 2, 3. Y entonces esta operación de contar puntos sí tiene una característica importante y es que me cuenta en caso de que yo le diga alguna condición especial. En este caso le dije que me contara el 6. ¿Cuántas veces encuentro 6? 3 veces. Y esa es una operación, pues, función bastante importante que me permite hacer también conteos. Asimismo, pues hay otras operaciones. ¿Por qué les contaba esto? Porque ese punto sí se llama o se llama un condicional o recibe el nombre de un condicional. ¿Sí? Cuando vean esa palabra sí, es porque tiene que haber una condición. En este caso, ¿cuál era nuestra condición? Que debería contar en caso de que encontrara el número 6. ¿Sí? O ese es el criterio que aparece ahí.
Entonces, esa condición o criterio, pues es la que me dio ese numerito de 3 a la hora de contar. Bien, y esos sí, pues hacen ese tipo de cosas. ¿Listo? El sí funciona de esa forma. El sí, pues me sirve para contar, perdón, para condicionar algunas cosas que vamos a ver. Bien. Pues este es un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Aquí no es la condición, no es tampoco tan complicada. Simplemente es un número. ¿Sí? Pero hay otras fórmulas de utilizar el sí de forma diferente. ¿Listo? Pero es una función que me permite contar. También hay otras palabras que están acompañadas del sí, ¿no? Por ejemplo, si yo empiezo a hacer una suma, perdón, igual suma, ¿sí? Miren Profe, que por una aquí pregunta. también aparece el punto sí. ¿Listo? O sea que hay una condición para que él sume. Cuénteme. Esta fórmula de contar sí también se puede utilizar para palabras, digamos que si cambiamos los números por palabras o por nombres, se puede, también la fórmula la puede contar cuántas veces está repetida. Sí, señor, también se puede utilizar de esa forma. Ok. Entonces, venga a ver si por aquí, venga a ver si alguno de estos ejercicios tiene palabras repetidas, como para contarlas, ¿no? Porque si no tenemos palabras repetidas, pues nos da lo mismo contar. Eh, Contaríamos una vez y ya. Venga, a ver, miramos por aquí, funciones de texto. Mm, creo que no veo nada por aquí repetido. Nos tocó hacerlo. Bien, ya venga, hacemos algo repetido por aquí. Listo. Bueno, repitamos en las mismas celdas. Aquí eso es lo de menos. Igual lo vamos a contar es una palabra. Entonces voy a repetir esta palabra texto. ¿Listo? Bueno. Entonces miren que aquí ya la condición pues no funciona. Porque pues estamos buscando la palabra, el número 6 y la condición no funciona. Entonces voy a decirle acá, vamos a colocar solo la palabra. Más probable es que no funcione, pero voy a colocar solo la palabra texto. Y voy a presionar Enter. Entonces miren que aquí solo la palabra no me funciona. Voy a colocarla dentro de comillas. ¿Listo? A ver si así solita me funciona. Listo. Y aquí sí me contó las 3. Entonces, ¿qué diferencia hay entre números y palabras? Pues que las palabras las coloco dentro de comillas en la condición. ¿Listo? Y me cuenta pues cuántas veces encontró la misma palabra. En este caso, pues la encontró 3 veces. ¿Listos? No es porque aquí no hubiéramos colocado otra palabra, ¿no? Recuerden que aquí, pues, aquí podemos colocar otro, por ejemplo, título. Sí, es una palabra. Y mire que no la cuenta. Le podemos colocar, no sé, hola. Y ahí tampoco la cuenta. ¿Listo? La condición para él es que exista la palabra texto. Y esa la podemos colocar entre comillas. ¿Listos? Bueno, entonces esa es una forma de condición pues bastante interesante que se puede volver un poquito más compleja con el condicional sí y eso es lo que vamos a ver en este momento. El condicional sí. ¿Listos? Bueno, el condicional sí es también una función, ¿sí? Y él me va a hacer una prueba dentro de esa función. ¿Listo? La función es sí, igual sí. Eso se llama un condicional. Miren lo que aparece aquí como resultado. Dice, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro si se evalúa como falso. Bien, entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Puedo borrar. Me está diciendo que si yo hago una operación con el sí, ¿sí? Lo que tengo que hacer es una evaluación de algo, ¿sí? Tengo que evaluar, tengo que comparar, tengo que hacer una prueba. Recuerden que aquí están los operadores de comparación. ¿Listo? Puede ser eso los que yo utilice. Y yo debo obtener dos respuestas, ¿sí? Posibles. Dos respuestas posibles. Una en que caso de la comparación sea verdadero y en caso de que esa comparación sea falso. Entonces puede pasar eso, que yo hago la comparación, pregunto si un número es igual a otro y él me diga, sí, son iguales, verdadero. O me diga, no, esos números son diferentes, falso. Esas son las dos posibilidades que tiene el sí. Y la prueba que yo voy a aplicar, ¿sí? O esto se llama un sí sencillo cuando yo utilizo un solo sí. ¿Listo?
Yo puedo deslizar más, pero pues en este caso siempre uno inicia por uno solito. Entonces voy a hacer una prueba aquí. Voy a colocar aquí un número, por ejemplo el 45. Y voy a colocar por acá otro número lejitos que se llama, bueno, ni tan lejos, que es el 67. ¿Listo? Bueno, en este caso voy a hacer aquí la operación, voy a colocar aquí un texto, un verde clarito. Y voy a colocar el símbolo igual, la palabra sí, la selección no doble vez, y aquí me dice, haga la prueba lógica. ¿Cuál puede ser la prueba lógica? Le puedo preguntar a este número si es mayor que uno, el uno que el otro, le puedo preguntar si son iguales, le puedo preguntar si son diferentes, sí, esas pruebas que estábamos haciendo con esos operadores de comparación. Entonces, por ejemplo, le puedo preguntar el 45, y lo selecciono, la celda, es igual al 67 o a lo que esté en la celda donde está escrito el 67. Esa es mi prueba lógica, ¿sí? Una prueba que está preguntando, oiga, ¿esos dos valores son iguales? Entonces, esa ya es mi prueba. ¿Listo? Punto y coma. Lo siguiente que me dice, ¿cuál sería el valor en caso de que esos dos sean iguales? Entonces, yo aquí le puedo escribir palabras o números. Por ejemplo, comillas, los dos números son iguales. Y cierro comillas. ¿Qué va a pasar en caso de que los dos números sean iguales? Pues en caso de que los dos números sean iguales, me va a aparecer este texto. Los dos números son iguales. Eso es lo que le estoy diciendo que me aparezca, que me muestre. Punto y coma. ¿Y ahora qué pasaría en caso de que los dos números no sean iguales? Entonces le puedo decir, abro comillas, por ejemplo, no son iguales. Cierro comillas. ¿Listo? Y cierro el paréntesis. Entonces, fórmula. Condición. ¿Cuál condicional? Sí. Prueba lógica. Estoy preguntando, ¿este número es igual a este número? Está la prueba lógica. Prueba lógica. ¿Listo? ¿Qué pasaría en caso de que fueran iguales? Escríbame esto. En caso de que sea verdadero, escríbame esto. Los dos números son iguales. ¿Qué pasaría en caso de que la prueba no me diera, pues bien, que no fueran iguales? Entonces me va a aparecer esto. O sea, en caso de que la prueba sea falsa, pues me va a aparecer no son iguales. ¿Listo? Entonces, eso me permite controlar también las salidas. En caso de que sea verdadera, pues yo puedo escribir algo. En caso de que sea falso, yo puedo escribir otra cosa. ¿Listos? ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, aclaración antes de presionar Enter? Bueno, entonces, aquí, ¿qué me va a pasar? Acuérdense que la segunda parte es la que me dice si la prueba es falsa. Entonces me va a aparecer, no son iguales. ¿Sí? Porque ahí, pues, usted se da cuenta, el 45 no es igual al 67. Entonces me tiene que aparecer, no son iguales. Voy a presionar Enter. Y miren el resultado que me está apareciendo. No son iguales. ¿Sí? Puedo comparar otro número. Es más, voy a compararlo primero con los que son iguales. 45. Perdón, no tengo activado el teclado numérico. 45. Miren lo que me aparece ahí. Los dos números son iguales. Puedo colocar aquí, en vez del 45 inicial, puedo colocar el 6. No son iguales. Y él hace la prueba y me da un resultado. Voy a colocar aquí el 7. Siguen estando, no son iguales todavía. Voy a colocar ahora aquí Cali y voy a colocar ahora aquí Cali. Aunque no son números, pero me está diciendo que son iguales. ¿Sí? Voy a colocar aquí el 0. Me dice no son iguales. El 0 y la palabra Cali pues no son iguales. Esa es una prueba que estamos haciendo. Estamos comparando si los dos elementos son iguales. Y yo puedo empezar a verificar pues ese tipo de cosas. ¿Listo? Con un sí, que es bastante controlable, solo hay que acordarnos que la parte inicial del sí, ¿sí?
o después de la prueba, la parte que sigue es la prueba verdadera y la siguiente es la prueba falsa. ¿Listo? Entonces, piensa en la prueba que está haciendo. Está preguntando si F3 es igual a G3. Entonces, ¿qué pasaría en caso de que no sean iguales y qué pasaría en caso de que fueran iguales? Esos son los dos datos que tengo que tener en cuenta. O cuál es el valor en caso de que sea verdadero o cuál es el valor en caso de que sea falso. Y esta operación pues es bastante útil para hacer comparaciones y de pronto darme algún otro resultado. ¿Listos? Bueno, por ejemplo, voy a preguntar aquí. Aquí voy a escribir un número, ¿listo? En esta celda de color amarillo voy a escribir un número. Y aquí voy a escribir una palabra que se llama primero. ¿Listo? Esto es un grado. Y aquí voy a colocar ingreso. Bueno, ¿qué voy a colocar aquí entonces? Pongamos que estos son títulos. Bien. Aquí voy a escribir en la celda amarilla. ¿Sí? Vamos a suponer que aquí vamos a escribir el grado al que entra el muchacho. ¿Listo? O la persona que va a entrar a estudiar, pues vamos a escribir el grado. ¿Listo? Aquí hoy tengo un grado predeterminado para hacer la comparación. Yo voy a necesitar a los de primero. ¿Sí? Y aquí en esta fórmula voy a borrarla toda. Voy a escribir, por ejemplo, igual si, perdón, me salté. Igual si, abro paréntesis. Voy a preguntar si lo que yo escriba en la celda amarilla es igual a lo que escriba en lo que ya está escrito aquí a este lado, que es primero. ¿Listo? Punto y coma. En caso de que sean iguales, le voy a dar, supongamos que esto es un descuento, entonces le voy a dar 25.000 pesos de descuento. ¿Listo? Y en caso de que no, el muchacho no entre a primero, sino entre a cualquier otro grado, pues 0 pollitos. No le voy a dar nada de descuento. ¿Bien? Y ahí yo le puedo controlar las salidas. En este caso, en caso de que sean iguales, pues le da 25.000 y en caso de que no sean iguales, pues le da 0. ¿Listo? No le da nada, mejor dicho. Enter. Este dato del descuento, voy a colocar aquí que ese es el dato del descuento, pues este se tiene que operar con una matrícula, por ejemplo. ¿Listo? Supongamos que la matrícula es de 100.000. ¿Listos? Entonces, ¿cuál es el total que debe pagar? Pues el valor de la matrícula menos el descuento. ¿Listos? Bueno, entonces aquí ya me da un total. Mire que estamos haciendo varias operaciones al tiempo. Entonces, ahora sí, ¿qué voy a colocar aquí? Entró Raúl. ¿Listo? Raulito acabó de entrar al colegio. Entonces, Raulito va para primero. Le damos un descuento de 25.000 automáticamente y con la matrícula, pues en total le va a quedar el pago de 75.000. ¿Listos? Entonces, miren cómo se puede utilizar varias cosas al tiempo. En este caso, realmente lo que estamos haciendo aquí o nos estamos fijando más, pues es en el sí y en el resultado que me puede dar aquí para el descuento. Voy a escribir otra opción. Llegó aquí Juan. Llegó aquí Juanito, pero Juanito va para tercero. Pues resulta que no tiene descuento y lo que tiene que pagar es 100.000. ¿Listos? Entonces, así también se puede utilizar pues varias fórmulas al mismo tiempo. Preguntas hasta ahí, dudas, dudas sobre el uso del sí. Yo aquí le sumé esta parte, ¿no? Le sumé la matrícula del total como para que vieran que sí es útil, ¿sí? Utilizar esta salida pues es útil. Lo importante es que yo controle esa salida de esa prueba, ¿no? Y así pues yo la puedo reutilizar. Puedo escribir texto, puedo escribir números. Y esas salidas pues me pueden dar textos o números. Bueno, gracias a todos los que me están colocando allá. Si tienen alguna pregunta, no se les olvide hacerla.
Em, Profe, buenas para que lo noches. tengan presente. Buenas noches, cuéntame. Profe, lo estoy intentando hacer, pero a mí no me sale. O sea, no me da. Bueno, ¿qué estás intentando hacer el mismo ejercicio que yo estaba haciendo o uno diferente? Sí, no, parece, o sea, igual, pero no me sale, no sé por qué. Bueno, entonces desde el igual y el sí hasta ahí no hay problema. Ujú. Abres paréntesis, ¿sí? La prueba lógica, tienes que comparar lo que está escrito acá en esta celda amarilla con lo que está en la celda de acá. ¿Listo? Ok. Entonces, esta es la F3. F3. Y le preguntas que si es igual a lo que ya tienes escrito previamente. En este caso, lo que está en la G3. Bien, esa es la Ujú, primera prueba lógica. Y hasta ahí debería ok. funcionar. ¿Sí? O debería hacer la prueba hasta ahí. Le colocas punto y coma. Bien, punto y coma. Sí, Y señor. aquí colocas, por ejemplo, si quieres de salida un número, pues le colocas el número, no sé, cualquiera, no importa, 5. Punto y coma, Mm, el otro numerito, por ejemplo, un 0, o otro valor diferente, y cierras paréntesis. Y esta es la fórmula que se puede aplicar para que te salga o 5 en caso de que sean iguales, o te salga 0 en caso de que sean diferentes. Mira la sintaxis de pronto si es igual, si falta, si no. mm, Nada que te eh, funciona. Verifícala bien. ah, Aquí puede fallar hasta un espacio, ¿no? O de pronto una sin sí, puntuación. Ojo con eso porque sí puede fallar. ¿Listo? ¿Sí te falló por un espacio? sí, profe, ya. Bueno, listo. ¿Y qué Vale, era? gracias. ¿Y qué era? Sí, había colocado un signo de más. Ah, bueno, listo. Sí, Bueno, sí, a gracias, veces, profe. acuérdense que si ustedes colocan un espacio aquí adelante del igual, desde ahí ya empiezan a tener problemas. Porque ese espacio hace que esto ya no lo tome como una fórmula. Entonces, pueden haber muchos elementos que de pronto se puedan confundir, pero pues cuando uno lo escribe así de esta forma, a veces es la sintaxis. A veces uno colocó un espacio donde no era, agregó un símbolo que no era, bueno, cosas así, ¿listo? Que pueden llegar a pasar y pues no se preocupen que eso se puede arreglar de nuevo, pero pues es ir pensando de a pedacitos. Bueno, esto también, mm, pues yo no soy dado a esto, pero esto también se puede utilizar con un ayudante. Y este ayudante pues está aquí al lado de la barra de fórmulas, ¿sí? Se llama insertar función. Entonces, este insertar función me permite buscar la que yo necesito. Por ejemplo, yo estoy buscando la función sí. Em, en todas las funciones que existen, por aquí está abajito, están todas listadas las funciones. Sí, estoy buscando la función sí. La empiezo a buscar, le digo ir. ¿Sí? Si no la encuentro, pues igual esto tiene que aparecer en algún lado. Vamos a ver si están en las de búsqueda y referencia. Por aquí debe estar el famoso sí. Uy, si no está, entonces más difícil de buscar. Me tengo que ponerlas todas. La S, por aquí. Sí, aquí está, vela. De pronto por lo que yo estoy escribiendo en mayúscula. Al presionar esa función, menos que me abre aquí, me abre una ventana de ayuda. Me dice aquí, bueno, ¿cuál es la prueba lógica que usted va a hacer? Me va ayudando. Entonces le digo, mire, la prueba lógica que yo voy a hacer es F3, ¿sí? Le voy a colocar un igual y voy a seleccionar esta palabra que está aquí. Entonces miren que él ya me está diciendo, mire, lo que está escrito ahí en este momento le va a dar falso. De una vez me va advirtiendo. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasaría en caso de verdadero? Entonces le voy a decir 25.000. O bueno, 250. Y en caso de falso, le voy a decir que me dé 50 pesitos. ¿Listo? Entonces, esos tres datos son los tres datos que necesita la fórmula. Miren que arriba también ya la va escribiendo de una vez. Me va escribiendo el sí en la parte superior. ¿Listo? Y me da pues algunas advertencias. Compruebe si se cumple una condición y devuelve un valor. Esto es lo que significa la función sí.
¿sí? Y aquí abajito me dice valor si falso, es porque yo estoy ubicado aquí en valor si falso, él me da una descripción donde yo estoy ubicado. Si me paro aquí en verdadero, pues miren que me cambia aquí, valor si verdadero. Y si me coloco aquí en la prueba lógica, pues él me dice que es la prueba lógica. Es cualquier valor o expresión que pueda evaluarse como verdadero o falso. Entonces ahí ya me dice que es la prueba lógica. Bien, en este caso le voy a presionar aceptar, aunque aquí ya me dice que el resultado es 50. Le voy a presionar aceptar y miren que aquí el resultado me dio 50. En este caso el ayudante, pues sí, me dice, me ayuda y me dice cuál es la fórmula y me ayuda a colocar los argumentos. No hay ningún problema, pero a veces con esos ayudantes, pues la gente se limita a los ayudantes y no entiende después la fórmula. Y de pronto, inclusive ingresando los datos, pues no los entiende tampoco. Y pues a la hora de corregir esa fórmula sin entenderla, pues más complicado. ¿Bien? Entonces, por eso es que a mí a veces no me gusta utilizar el ayudante. Aunque es muy bueno iniciando, después como que no le deja a uno entender cómo funcionan las cosas. Entonces, por eso es que yo ya no utilizo ese ayudante. ¿Listo? Si lo utilizan, no se preocupen que también se puede. Bueno, hasta ahí alguna pregunta, duda, aclaración de esta fórmula. Miren que ahí cambió las dos. Una quedó en 25.000 y la otra en 250, así que están funcionando las dos. Bien. Bueno, voy a mirar aquí un momentico el taller de fórmulas. Aquí hay comparaciones. Importante que hagan estas comparaciones para que se acuerden que estas terminan siendo las pruebas lógicas, ¿no? Esto me ayuda a saber qué es lo que me muestra como resultado las pruebas lógicas. Aquí hay unas funciones de texto, pues que no es que sean muy difíciles. Si son palabras, miren que aquí están las funciones palabras. Lo que toca buscar es pues qué hace la palabra, ¿sí? Recuerden que cuando yo voy a escribir una fórmula, cualquiera, voy a escribir por acá una fórmula igual, y una de las palabras que estaba ahí, por ejemplo, era izquierda, creo que era. Izquierda, ¿sí? Miren que aquí ya aparece qué es lo que significa esa palabra o qué es lo que hace. ¿Sí? Entonces, izquierda dice, devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. En pocas palabras, izquierda, ¿qué hace? ¿Sí? Yo le voy a decir aquí, izquierda de esta palabra que dice elementos, punto y coma, y le voy a decir cuántos caracteres quiero sacar de esa palabra elementos. Bien, le voy a decir que me saque 3 caracteres. Entonces, ¿cuál sería el resultado de esta izquierda? Izquierda, la palabra elementos, izquierda de esta palabra elementos, ¿no? Que está aquí, mire, B9, y le dice 3. Entonces, el resultado que me tiene que dar aquí, ¿cuál es? Empiece desde la izquierda y cuente 3 elementos. 1, 2, 3. Entonces, lo que me va a mostrar como resultado es L, ¿sí? Hasta aquí nomás, hasta L. Ese es el resultado de la fórmula. Eso se sirve para extraer desde el lado izquierdo algunos caracteres de una cadena de texto. Recuerden que una cadena de texto es todo esto que nosotros escribimos. Todo eso se llama una cadena de texto. ¿Listo? Bueno, entonces voy a presionar aquí Enter y miren lo que me aparece. L. Eso es la cantidad de letras que yo le saqué a esta palabra elementos. Las 3 primeras desde el lado izquierdo. Por supuesto, del lado derecho, pues va a funcionar desde el lado derecho. Derecha, ¿sí? La palabra, punto y coma, perdón, y 3. Entonces, sáqueme las 3 palabras, pero contando las 3 letras, contando desde la derecha. Y aquí me aparece pues S-O-T, o me debe aparecer S-O-T. Ahí está, S-O-T. Bueno, escrito como debería ser, que es TOS. ¿Listos? Entonces, esas fórmulas, pues importante también tenerlas en cuenta, porque esas fórmulas, pues a medida que se van escribiendo, eh, me van diciendo qué es lo que hace. Por ejemplo, esta que dice max. Devuelve el valor máximo de una lista de valores, ¿sí? Y omite los valores lógicos y el texto. O sea que este solo se fija en valores.
sea, valores lógicos es verdadero o falso. Y el texto, pues son las palabras. Entonces, este señor Max no me va a decir si la palabra, no sé, título es la máxima o la más grande, porque eso no se podría verificar. ¿Sí? En un texto no se puede verificar. En cambio, en números sí se puede. ¿Listos? Bueno, voy a buscar aquí una tablita donde hay una serie de números. Miren que acá hay una serie de números y le voy a decir cuál es el valor máximo. Igual, máximo, ¿sí? O max. Me dice el número, yo le puedo decir, sáqueme el máximo de un rango. Sáqueme el máximo de todos estos números y cierro paréntesis. Y me dice que el número máximo pues es el 3000. Ese es el número más grande que yo encuentro. ¿Cuál sería la fórmula contraria? El mínimo o min. ¿Listo? Min. Min de todo estos números que están aquí. Mínimo de todo ese rango. Enter. ¿Cuál es el número mínimo? Pues 1000. El número mínimo es 1000 y el número máximo es 3000. Bien. Ahora, por ejemplo, otra palabra. Se me ocurre por aquí. Promedio. Promedio. Haga un promedio de todos estos números. Y cierro aquí. Cierro paréntesis y entro. Me dice que el promedio de todos estos números pues es 1667. ¿Cómo es el promedio? Pues sume todos estos números y divídalo en la cantidad de números que hay. Y ahí pues sale el promedio. ¿Ven? ¿Qué característica tienen estas tres funciones que acabo de mostrar? Máximo, mínimo y promedio. Pues todas se hacen con números. ¿Listo? Usted no le saca el máximo a palabras. Usted no le saca el mínimo a palabras. Ni tampoco hace promedios de palabras. ¿Bien? Ojo con eso porque eso no se puede hacer. Yo no le puedo sacar un promedio a los nombres. ¿Cuál es el promedio de este rango de nombres? No, eso no se puede promediar. ¿Sí? Las palabras no se promedian. Ni se saca máximos, ni se saca mínimos, ni se suman. Ojo con eso porque hay muchas cosas que no se pueden hacer cuando son números y cuando son palabras. No es lo mismo hacer pues operaciones con números y con palabras. Bien. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Todo bien con esas palabritas. No se les olvide, la que no recuerden, pues acuérdense que pues uno escribiéndolas pues ya empieza a tener un poquito de idea con lo que le muestro, ¿listo? No es que sea difícil la palabra, solo que a veces nunca la hemos utilizado. ¿Bien? Lo otro que les voy a recordar, a mí siempre me gusta recordarles esto. Y aquí voy a escribir funciones de Excel. ¿Listo? Voy a buscar aquí abajito donde está el señor Microsoft, por aquí donde dice support.microsoft.com y me dice funciones de Excel por categoría. Voy a presionar aquí. ¿Listo? Y me aparece. Las funciones de hoja de cálculo se categorizan según su función. ¿Qué es lo que hace? Y mire todos estos grupitos. Funciones de cubo, funciones de bases de datos, funciones de fecha y hora. ¿Se acuerdan de la función de fecha y hora que vimos hace rato? Que se llama hoy. Por aquí está, mira. Función hoy. Devuelve el número de serie correspondiente al día actual. Esa es la respuesta de la función hoy. Sin embargo, y yo con esto, bueno, primero les voy a copiar este enlace allá en el chat para que lo tengan por ahí a la mano. Yo no he mirado el chat. Listo, ahí les copié en el chat. Yo no había visto acá. Blanca me dice que cambia los puntos y punto y coma por comas. Ah, bueno. Sí, esa es una separación que es dentro de la configuración del sistema operativo.
Entonces, cuando uno configura el sistema operativo es antes de Excel, el Windows, digámoslo así. Este pues está configurado para que los separadores sean puntos y comas o sean comas, ¿sí? Entonces eso puede pasar, que en vez del punto y coma pues sea una coma. Pero eso es por la configuración del sistema operativo, que él diferencia esos dos elementos. Pero porque alguien lo configuró para que en vez del punto y coma utilice comas como separador. ¿Bien? Eso sí puede llegar a pasar. Entonces hay que mirar esa parte también. Pues realmente uno lo que hace es buscar un videito que le diga cómo cambiar el punto y coma por comas en Excel. Y ahí ya le dice dónde se configura. ¿Listos? Bueno, bueno en este caso la función hoy, miren que voy a presionar aquí donde dice función hoy. Y función hoy, pues tiene su propio, digamos así, documento, donde me dice qué es lo que hace la función, ¿sí? Y donde me dice cómo se escribe. Inclusive por aquí abajito me dice cuáles son los ejemplos que puedo tener de cómo utilizar la función. Y todos estos que están aquí son ejemplos de cómo se puede utilizar una función hoy, ¿sí? O la función hoy. Bien, muchas variaciones. A veces uno se aprende una, pero pues miren que hay variaciones de los resultados. ¿Listo? Entonces, no se les olvide que en ese listado de funciones que es de Microsoft, pues están todas las funciones que ustedes necesiten. Y también está, pues, una forma de ejemplo, una sintaxis y una explicación. ¿Listos? Bueno, voy a buscar el sí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Estadísticas, búsqueda de referencia, lógicas. Función sí, en lógicas. Función sí, mire, especifica una prueba lógica que realizar. Voy a presionar función sí. Y aquí me aparece la descripción de cómo es la función sí. Miren que inclusive acá hay unas que tienen video. ¿Listo? Y me va diciendo cómo es que se escribe, etcétera, etcétera. Todo esto nos está explicando pues cómo funciona el sí. Cuáles son los problemas cuando aparece una fórmula que no funciona. Y ahí pues nos va contando varias cositas. ¿Listo? Entonces, estas referencias de Microsoft no se les olvide que son importantes porque a veces uno no sabe cómo funcionan las fórmulas y pues ellos nos cuentan pues cómo funciona. ¿Listo? Si de pronto usted va a buscar las funciones, no se les olvide que aquí funciones de Excel por categoría pues es uno de los grupos más fáciles de encontrar, que también nos ayuda, ¿no? A veces yo me tengo que guiar aquí si no me acuerdo de una función cómo trabaja, pues me tengo que ir aquí a funciones y buscarla y empezar a leer pues cómo trabaja. ¿Sí? Eso es una de las cosas que uno puede hacer sin ningún problema. Bien. Hasta ahí preguntas, dudas. Aquí hay unos ejercicios de sí en este último cuadrito. Sí, esto me va a permitir pues hacer la función de sí sencillo. Hay estos sí pues que se utilizan un poquito más complejos, ¿sí? Pero pues aquí solo están utilizando el sí sencillo. Por aquí pues unas funciones de derecha, buscar, mayúscula, minúscula. Aquí son los operadores de comparación y aquí son fórmulas matemáticas. ¿Listo? Creo que este archivito no tiene nada más. Esto como a funciones como que son las únicas que están haciendo o los ejercicios que tienen aquí dentro del taller. ¿Listo? Sin embargo, pues hay más cosas. Y eso sí, créanme que son muchas más cosas que realizar en funciones. Pero primero pues toca ir aprendiendo de a poquito. Bien. Bueno, muchas gracias a los que me estaban colocando el pulgar arriba. Bien. Voy a descargar un momentico otro taller que es el 3 para mirar un momento qué es lo que tiene. Pues como información, realmente necesito esa información de ahí. Taller ahorita no me preocupa mucho, pero sí toca ir mirándolo, ¿no? Pilas con él porque también toca ir mirando ese taller antes de que se nos acabe el tiempo. Aquí dice taller, descarguemos este que ya debe tener datos. Necesitamos información.
Bien, uy, ese taller son dos. Bien, ojo con eso porque este taller sí son dos. Dos archivitos que toca hacerle en este taller. Bien, bueno, genere una copia. Bueno, estas son las instrucciones. Aquí está la fuente de datos. Esto es lo que uno casi siempre se encuentra. ¿Listo? Miren, datos. Eso es lo que uno casi se encuentra. Y le van diciendo, bueno, haga tal operación, haga tal operación, haga tal operación. ¿Listo? Puede ser que de pronto aquí me hubieran dicho, saque el valor total. Voy a borrar un momentico este valor total. Ah, sí. Pero aquí no cambian las cantidades. Venga a ver. Uy, hicieron las cantidades en secuencia. Qué robo. Bueno, pongamos aquí la operación. Voy a borrar este número de acá. ¿Listo? Bueno, borremos estos. Y voy a colocar aquí igual la cantidad, bueno, o puede ser el segundo dato, por el valor unitario. ¿Sí? Y me dicen de pronto que vaya completando de esta forma las operaciones. Entonces, cuando yo tenga mucha información, puede ser que algunas de las columnas ustedes tengan que llenarla con operaciones. Y así uno va generando las operaciones. ¿Qué pasaría en caso de que yo necesite expandir o extender esta fórmula? Entonces, lo que hago es coger aquí desde esta esquina. Voy a aumentar el zoom. Desde esta esquina que el cursor se me vuelve como un más, presiono clic izquierdo y empiezo a arrastrar hacia abajo. Y él cuando yo suelte, él lo que va a hacer es trasladar las operaciones. ¿Sí? Miren que él va trasladando las operaciones a medida que va bajando. ¿Sí? Eso es lo que va haciendo él cuando yo arrastro la fórmula hacia abajo o cuando yo le paso la información hacia abajo. Entonces, eso es bastante importante tenerlo en cuenta. Puede ser que en algún momento ustedes les digan, no, mire, toda esta columna tengo que calcularla. Entonces, todos estos datos nos toca calcularlos. Hasta por allá, bien abajo. Hasta el último. Entonces, ahí sí ya el problema es hacer una operación, pero realmente usted solo hace la operación en la primera celda. Y de ahí para adelante usted lo que hace es copiar la información. ¿Listos? Entonces, eso es bastante importante para que lo tenga en cuenta. Yo voy a devolver los pasos con control Z. Recuerden que control Z me devuelve todo. Control Z, 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 Z. Listo. Entonces, esas operaciones que nos va a dar, pues vamos a tenerlas que aplicar en estos datos que están aquí. Cuando los datos son bastantes, a veces es complicado manejarlos, entonces a veces nos toca utilizar pues algunas teclas rápidas, no se les vaya a olvidar que hay algunas teclas rápidas, si no pues van a sufrir así como yo estaba sufriendo ahorita bajando, porque la información que está aquí después es bastante. Son, ya les digo más o menos cuántos son aproximadamente 2000 registros, ¿listo? Entonces hacer esto de ir a seleccionar los 2000 registros hasta arriba, pues es un poquito demorado, ¿sí? Hasta que llega ya al extremo. Y pues eso se puede hacer también con unas teclas rápidas, ¿listo? Pero aquí ya lo acabamos de hacer. Esperamos un poquito más, pero eso recuerden que también se puede seleccionar con teclas rápidas. Bien, ¿para qué selecciono aquí en este caso? Porque yo seleccionando aquí la información ya la puedo empezar a manipular eh, todo el tiempo, ¿sí? Y una de las cosas que uno por lo general hace con esta información, ¿sí?, es ordenarla. Recuerden que el ordenamiento pues es una de las cosas que tenemos que tener presentes también en la información. Y nos toca escoger cuál de las columnas vamos a utilizar. ¿Listos? Ese es algo, pues es una operación bastante rápida que está eh, en la siguiente unidad, pero pues es bastante sencilla, por eso se las quiero contar. Entonces, en este caso, ordenar es una función que aparece aquí en un grupo que dice edición. ¿Sí? Si no, aparece en una pestaña que se llama datos, pero aquí en edición hay una opción que se llama ordenar y filtrar. ¿Listo?
Ordenar, la forma más fácil de ordenar es esta que aparece ahí. Dice ordenar de menor a mayor. Pero con tanta información, nosotros pues deberíamos tener un orden personalizado. ¿Listo? Y ese orden personalizado tiene esta ventana, donde me dice, ojo con esta partecita porque esta partecita es importante. La información que usted está utilizando tiene encabezados. ¿Cuáles son los encabezados? Son los títulos que uno le coloca en la parte superior, ¿sí? De primeritas, en la primera fila, esos son los encabezados. ¿Listo? Entonces, aquí me dice que si tengo encabezados, pues coloque este cuadrito de check o ese chulito ahí. Si no los tuviera, no lo coloco. No coloco este chulito, pues no lo coloco. Bien, en este caso sí tengo encabezados. Lo siguiente que tengo que tener en cuenta, ¿cuál es la columna principal por la cual voy a ordenar? ¿Mm? En este caso, miren que aquí dice columna. Entonces, ahí me está diciendo cuál es la columna. Y de todas las columnas, pues aquí si yo le digo que tiene encabezados, me van a aparecer los títulos de los encabezados acá. Y ahí yo escojo pues cuál columna es la principal. Lo que me muestre aquí pues ya es el criterio de ordenamiento. Miren que aquí también aparece el AZ cuando es texto. Cuando son números pues es otra forma de ordenar. Pero en este caso es texto, entonces pues él me está diciendo que de la A a la Z. Bien, voy a ordenar entonces, voy a seleccionar ordenado por y miren que ahí aparecen los encabezados. Resulta que la primera columna se llama factura. Entonces voy a ordenar por el número de la factura. Voy a seleccionar factura. ¿Sí? Y como son números, miren que aquí me aparece orden de menor a mayor. Entonces, cuando son números, me aparece de menor a mayor. Cuando es texto, me aparece de la A a la Z. Dos ordenamientos diferentes. ¿Sí? Porque yo les recalco tanto lo de los números y los textos porque se tratan de forma diferente. Entonces, en este caso le voy a decir de manera menor. ¿Cómo sé que está desorganizado? Pues me voy aquí a la columna del lado izquierdo y miren ese desorden de números que hay acá. Por ahí de últimas está el 128, por aquí está el 900, por aquí hay un 600, todo está desorganizado. Entonces le voy a decir que lo ordene de menor a mayor y aceptar. Bueno, entonces aquí ya se ve la organización, mira. El último es 1080, el anterior es 1050, el anterior es 1030, 1029, 1028, 1027. Uy, aquí hay unas facturas repetidas, qué robo. 1027, 1026, 1025, 1025, 1024, 1023, 1020. Bueno, ahí hay varias facturas, ¿listo? Y ya las organizamos de acuerdo a lo que dice la primera columna, que es el número de la factura. Voy a presionar otra vez ordenar y filtrar, orden personalizado. Y voy a cambiar de parámetro. Mirando que hay unos datos de 1027, la factura de 1027, si ustedes ven aquí hay unas repeticiones. Voy a mover este cuadrito que no me deja ver, listo. Si ustedes ven aquí hay varios 1027, ¿sí? Son 4, no son muchos, pero están ordenados, bueno, tienen también otro parámetro adicional que es la segunda columna, que son fechas, ¿listo? Aquí también está, pues, digamos, relativamente en orden. Y aquí también hay información en la otra columna que me dice que son 2 de sur, una de centro, una de norte. ¿Listos? Entonces aquí ya también existe otra información que me podría servir en algún momento como parámetro. Hay que mirar si sí vale la pena o no vale la pena empezar a organizar de este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces eso es lo que toca tener en cuenta lo que vayamos a ordenar. En este caso me acabo de dar cuenta que esa factura no me sirve, entonces voy a ordenar por la columna C, que es la zona. Y adicionalmente quiero ordenar por otra columna. Entonces voy a ordenar por la D, que son ciudades. ¿Sí? ¿Cómo hago esos dos parámetros? Voy a agregar nivel. ¿Listo? Luego por, sería el segundo parámetro. Le voy a decir, luego organíceme por la ciudad.
Entonces el primero me organiza por la zona, que es zona sur, norte, centro, todas esas. Y después me va a organizar por ciudad. ¿Listos? ¿Cómo lo estoy dejando? Pues por aquí en orden lo voy a dejar de la A a la Z por ahora. Y voy a presionar aceptar. Bien. Entonces empiezo a ver desde el principio. Miren que aquí zona me empezó a colocar todos los que empiezan por zona centro. Zona centro, todos son de zona centro. Y aquí al ladito, si ustedes ven del lado derecho, él unió todos los que están de Barranquilla, ese fue el segundo parámetro de ordenamiento. Y cuando él termina los de la zona centro, que son de Barranquilla, pues sigue con la otra palabra. Y la siguiente es Bogotá. Entonces seguimos en zona centro, Bogotá, zona centro, Bogotá. Seguimos en la zona centro. Aquí ya cambiamos, mire, zona centro y aquí ya empieza a cambiar a la ciudad que es Bucaramanga. Seguimos en la zona centro y cambiamos a Cali, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya tengo dos parámetros que me sirven para ordenar. En este caso yo ordené por zona y ordené por ciudad después de haber ordenado por zona. Entonces así también se pueden ordenar varios datos eh, basado en varias columnas. Hay que tener en cuenta si se va a ordenar de esa forma o no, ¿no? Porque pues a veces hay unos ordenamientos que no nos dicen muchas cosas. ¿Bien? Entonces a veces, bueno, ordenar de pronto por año también podría funcionar. Y si usted quiere ver los años, pues podría ordenarse por ese lado. También, ¿cómo puedo comprobar las cosas? Pues en estos encabezados, yo les puedo aplicar algo bastante sencillo que se llama un filtro. Y este que tiene un icono como un embudo se llama un filtro. Y con esto yo puedo empezar a verificar pues ciertos datos que existen, como por ejemplo el año. Miren que aquí, mirando los datos que están en la parte inferior, aparece el año 2015, 2016, 2017. Ahí yo ya me doy cuenta con este filtro que se aplica en esa columna que los datos solo existen para esos años. O sea, que si yo pusiera de pronto a buscar a alguien a buscarme el 2018, pues él no lo va a encontrar, porque no hay ningún dato del 2018, ¿sí? Ni el 2014, ni de otros años. Solo hay 2015, 2016 y 2017. Entonces aquí con este filtro yo me puedo fijar qué información también hay. En el mes, por ejemplo, los meses están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses hasta marzo. 9, 10, 11, 12. Ahí están todos juntos. ¿Listo? Ahí aparecen todos. Entonces yo los puedo pues también organizar. Bien. Aquí cuando hay secuencias de cosas que se conocen normalmente, que son por ejemplo el orden de los meses. Si usted se da cuenta, aquí empieza enero, febrero, marzo, abril, mayo. Ahí está toda la secuencia, julio, junio, julio, agosto. A veces lo encontramos separado y voy a desorganizarlo otra vez para, para que se den cuenta. ¿Sí? Mayor a menor, vamos a ver estos meses cómo quedaron. Enero, febrero, uy, lo dejaron marzo. Ay, no me lo dejaron organizado, por Dios. Desorganizar, perdón. Venga, ¿cómo lo desorganizamos? Desorganicémoslo con ciudad. Mm, Enero, febrero, marzo, abril. Por aquí ya empieza a haber alguna desorden. Mira. Mayo, abril, mayo. Por aquí hay unos desórdenes con algunos poquitos. No, bueno, mira, aquí empieza otra vez de enero, otra vez febrero, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, en este caso, yo quisiera dejarlos organizados de acuerdo a los meses del año, sin importar el año. Digamos que todos fueran del mismo año. Entonces, aquí lo puedo decir que haga un ordenamiento. Bueno, aquí no aparece. Un ordenamiento personalizado, me toca hacerlo con la opción de ordenamiento.
orden personalizado. Y en vez de utilizar estos niveles que habíamos utilizado, los voy a eliminar. Voy a agregar un nivel. Le voy a decir que me lo organice por mes. ¿Sí? No le voy a decir de la A a la Z porque no me los organizaría en el orden que yo quiero. ¿Sí? Los organizaría era pensando en cuál es la letra más cercana a la A, etcétera, etcétera. Voy a seleccionar aquí la flechita que aparece a un lado. Le voy a decir lista personalizada. Y de esta lista personalizada voy a escoger, por ejemplo, esta que dice enero, febrero, bueno, la que está completa. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Este tiene todo el orden de los meses. Mire aquí el listado de los meses que están organizados. ¿Sí? Entonces, este va a ser el criterio de ordenamiento. En este caso va a organizar primero los de enero, después de los de febrero, después de los de marzo, después de los de abril, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y esto es un orden personalizado. Aceptar. Entonces, todos los que voy a encontrar primero son los de enero. Después voy a encontrar los de febrero. ¿Sí? Sin contar el año que está ahí, pero después mire que aquí ya empezamos a febrero, etcétera, etcétera. Y el último, por supuesto, pues va a ser los de diciembre. Miren que aquí están los de diciembre. Entonces, también le podría decir en algún momento que se organice, ¿sí? De una forma, pues, personalizada y con un parámetro, pues, bastante especial. Ah, bueno, aquí fue por la selección que estaba haciendo. Entonces, esas dos operaciones con información, pues, son bastante útiles. Tener en cuenta que filtrar y ordenar, pues, son operaciones muy básicas para realizar. ¿Sí? Y este es el principio pues, de hacer esas operaciones, ordenar y filtrar. ¿Listos? Que son ordenamientos simples y filtros simples. Se puede hacer algo más complejo con esta pestaña que dice datos, pero esto ya será otro curso adicional más avanzado, donde utilizarán pues este bloque de ordenar y filtrar con estos filtros pues que son un poquito más complejos. ¿Sí? Entonces esa es otra ya partecita adicional que se puede hacer. Bien. Bueno. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas, aclaraciones? Entonces miren que en esta tercera unidad, perdón, ya estamos metidos es con la información. ¿Sí? Ya nos estamos metiendo con la información que ya está escrita. Nos están dando 2000 registros, 2000 filas llenas. Y pues ahí ya tenemos que empezar a manipular esa información. Y esto pues ya se vuelve un poquito más complejo. Pero pues no es que sea imposible de aprender, ¿listo? Que uno empieza por las cositas más básicas, que en este caso son ordenamientos, son filtros y en este caso pues no se les olvide que estas operaciones como son tan básicas, puede ser que las utilicen para hacer otras cosas posteriormente. Hay unas cosas que dependen del ordenamiento, por ejemplo. Si usted no ordena primero, pues la otra operación no funciona o no funciona como debería. ¿Listos? Bueno, entonces no se les olvide ese tipo de cosas. Carolina, sí, ahí estoy grabando. No se preocupe que ahí estoy. Desde que no nos falle la grabación como el sábado, pues no hay problema. ¿Listos? Bueno. Bien, entonces les voy a recomendar que empiecen a trabajar con el número 2. Yo les recomendaría que el número 3 también es supremamente importante empezarlo a tocar, porque nos queda una sesión el siguiente miércoles, antes de que finalice el curso el 5. ¿Listo? No les olvide que el curso finaliza el 5. Eso es un curso corto de 20 horas, entonces las sesiones pues son más poquitas. Y la duración pues parece mucho más rápido, ¿no? Son como 2 semanitas nomás de trabajo. Entonces toca ir pensando pues en ir adelantando el 2, el 3, entre estos dos. Y yo les recomendaría que solo dejaran para la última semana pues el 4. ¿Sí? El 4, venga a ver, miramos qué tiene. El 4 dice que tiene gráficos. Por aquí alcancé a ver. Creo que gráficos es bastante simple también, o sencillo. Crear y gestionar gráficos teniendo en cuenta estilos y opciones de formato. Ah, sí, esto es fácil. Pero sí, déjenlo, traten de dejar solito. ¿Listo? Con eso no se complican la última semana y pues traten de hacer entre 2 y 3, que es bastante fácil. Si no, pues me cuentan. Recuerden
Si quieren, hacemos una sesión especial, no sé, el sábado. Ah, no, pero el sábado no alcanzo. El sábado ya lo tengo comprometido. Mm, bueno, empiezo explicando algo, alguna duda inicial en la siguiente clase. ¿Listo? Me cuentan específicamente o me escriben. Ah, bueno, ya tenemos, acuerden que tenemos correo, tenemos WhatsApp, eh, tenemos ese tipo de comunicaciones que ya se les había enviado por correo, les había dicho, mire, aquí está el grupo de WhatsApp, únase. Entonces, por ahí también pueden preguntar si tienen algún problema con algún trabajo, ¿no? Con algo que estén haciendo, si no, no entendieron la duda, entonces me preguntan, profe, mire, aquí en este punto dice esto, 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 acabo de hacer la fórmula de esta forma, miren aquí la fórmula y no me funcionó. Entonces yo miro a ver, bueno, ¿qué podría ser? Podría ser la sintaxis, podría ser que está tomando datos de donde no debe ser, o al fin y al cabo, pues a veces es bastante difícil y me toca decirle, envíeme el archivito para ver qué fue lo que pasó. Bien, entonces no se les olvide que también me tienen que preguntar para poderlos ayudar. Bien, bueno, voy a tener la grabación hasta aquí.